Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Soberano Jesús, bendito Dios, queremos darte gracias, queremos darte gloria y honra y honor. Padre Celestial, necesitados estamos en esta hora de ti, Señor, de tu dirección, de tu presencia, Señor. Tu hermosa palabra, Señor, en nuestros corazones haya cabida, podamos atesorarla, guardarla y ponerla por obra. Te lo pedimos, Señor, que ninguno de nosotros en esta mañana, Señor, se quede sin recibir algo de parte tuya. Y háblanos, Señor, conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle una alabanza a Dios. Gloria a Dios. Tomen asiento. Bueno, el libro de Nehemías nos muestra a Jesús, como todos los libros de la Biblia, cada uno de ellos muestran a Jesús. Aunque Jesús aparece en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Y el libro de Nehemías habla de Jesús como el restaurador de murallas. Amén. En el capítulo 1 del libro de Nehemías vemos la introducción a todo esto. Dice la Biblia que estaban allí en Babilonia a un poco más de 1200 kilómetros de distancia entre Jerusalén y Babilonia. Y allá llegaron noticias, habían un grande grupo de hebreos que habían sido llevados, deportados, estaban allí cautivos en Babilonia y ya habían pasado un poco más de 100 años cuando se escribe este libro, más de 100 años ya en la cautividad. Algunos habían podido regresar porque a partir de los 70 años ya un grupo pudo regresar otra vez a su país, a la tierra, digámoslo, tierra santa, ¿no? Y vuelven ellos a la tierra que Dios les había prometido, pero otro grupo se quedó allí, o algunos también habían escapado, y algunos entonces se quedaron allí todavía en Babilonia. Y entonces a Nehemías le llega la noticia cuando alguien llegó y él pregunta: ¿cómo están nuestros hermanos, los que sobrevivieron, los que están allá, cómo están? Y la noticia es que la ciudad está destruida y que no hay murallas en la ciudad. Las murallas están derribadas, quemadas por el fuego. Las puertas de la ciudad hay una grande ruina y los que allí viven están en vergüenza, en oprobio. ¿Por qué? Porque constantemente eran invadidos por las tribus que habían vecinas, tribus paganas. Cada que querían entraban, invadían y robaban, saqueaban, se llevaban a otros como esclavos, les robaban lo que tenían y entonces estaban en grande oprobio y desolación. A Nehemías, él dice que eso le conmovió al escuchar el estado de sus hermanos, sus parientes, sus conciudadanos. Ahora entonces dice: y me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Quiero que hablemos en este día acerca de esas murallas que hay en nuestra vida y de que cuando las murallas que tenemos que tener en nuestra vida debe ser una ciudad amurallada, nuestra familia debe de ser una ciudad amurallada, nuestra iglesia debe ser una ciudad amurallada. Y hay momentos en los cuales se sufre, y me gusta la actitud de Nehemías porque dice: me senté, es decir, que él
tuvo un tiempo donde estuvo analizando la situación y tal vez allí meditando sobre algún plan para poder encontrar solución a esto. Dice, me senté y lloré. Cuando él llora, está llorando porque tiene mucho dolor, pero también dice, lo hice por algunos días. Es decir, que el duelo está presente. Es necesario hacer duelo cuando hay circunstancias adversas, pero el duelo tiene que tener fecha de caducidad. No se puede quedarse uno ahí en un dolor y alimentando ese dolor. Hay que en un momento dado reaccionar, secarse las lágrimas y levantarse y seguir adelante. Pero lo hermoso aquí es que él se fortaleció en Dios. Dice que él ayunó y oró, amén, delante de Dios. De ahí en adelante vemos que Nehemías hace oración día y noche. Y pasan aproximadamente unos 4 meses allí en ese tiempo él de oración, una oración muy, muy bien elaborada, donde él reconoce la grandeza, primeramente el señorío, el poder de Dios, le reconoce quién es el hombre, como que allí hace un acto de justicia poniendo en su lugar quién es Dios y quién es el hombre, confiesa los pecados, intercede por su pueblo, pide perdón a Dios, pero también le dice, Señor, respáldame, porque Señor, quiero, Señor, tengo un plan. Pasan esos 4 meses y dice que él estaba sirviendo un día el vino al rey, porque él era el copero oficial del rey. Hasta ahí todavía no lo ha dicho. El rey se llama Artajerjes y él está allí sirviéndole el vino al rey. Y el rey, Dios, amados hermanos, cuando uno se une y se sincroniza con la voluntad de Dios, cuando uno se humilla al Señor, no solamente un rato de oración, sino que hay etapas en la vida en las cuales uno tiene que sumergirse en la presencia de Dios. Tal vez hay otros tiempos de paz, tiempos de tranquilidad, pero cuando hay tiempos de adversidad hay que meterse uno Dios. Y otra cosa, amados hermanos, aunque estemos en tiempos de paz, es necesario uno acumular oración, porque a veces no, estoy bien, gracias a Dios estoy bien, pero uno tiene que acumular oración para cuando sea el momento de adversidad. Y ahora él está allí, ha estado orando y Dios, él ha presentado un proyecto, se lo ha presentado al Señor, y el Señor empieza a aparejar las circunstancias y crea un escenario donde todo esto nosotros podemos aprender. A veces queremos tomar decisiones en caliente, a veces tomamos decisiones sin analizar los pros y los contra y las variantes que puedan haber, y se toman decisiones sin analizar mucho y termina uno tomando malas decisiones. Pero aquí encontramos que este hombre Nehemías, él analiza y tiene un tiempo de oración y le presenta el plan a Dios, como quien dice, Señor, si yo hago esto, Señor, que sea bajo tu dirección y que seas tú respaldando y que seas tú dirigiendo. Y Dios se encarga de preparar el escenario. No tiene Nehemías que ponerse a forzar las cosas. Dios prepara el escenario, y hay un momento donde coincide él con el rey, él sirviéndole allí el vino al rey, a algunos coperos que le servían al rey, y tenían ellos también que beber primero de la copa del rey para que el rey supiese que no había veneno en lo que iba a consumir. Él llevaba mucho tiempo como copero oficial del rey, y el rey ya le conocía muy bien. Se ve que había allí ya cierta cercanía.
aunque tal vez guardaban la distancia, ese respeto, uno lo encuentra como él le habla al rey, pero el rey ve su semblante y descubre que esto no es normal. Nunca le había visto triste y él identifica y le pregunta qué es lo que está pasando. Y ahora entonces Nehemías le explica al rey que está muy triste, muy acongojado, porque la ciudad, el sepulcro de sus padres, dice él. Él hubiese podido plantearlo de otra manera, pero Dios le da una sabiduría. Él hubiese podido decir Jerusalén, la ciudad de los reyes, la ciudad santa. No, él dice la ciudad, el sepulcro de mis padres, porque son palabras sabias. Si ya anteriormente la ciudad tenía fama de rebelde, si él dice, no, es que si él va con orgullo de su nación o engrandeciendo ese patriotismo, él va con humildad. De todo esto, amado hermano, uno va aprendiendo. Cuando usted tenga que tratar alguna situación, humíllese a Dios. Primeramente, presente el proyecto a Dios, déjese guiar por Él. Él preparará el escenario. Pero Señor, también prepárame a mí, dame la sabiduría de cómo yo voy a poder solucionar las cosas. Y ahora entonces Él dice, la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres. Y allí hay un momento donde él dice que la casa está desierta, las puertas consumidas por el fuego. Y me gusta que él dice, creo que es el texto anterior, donde cuando el rey le pregunta por qué está ese semblante, por qué esa tristeza, y entonces él dice que él oró a Dios. Entonces oré a Dios. Pero ¿a qué horas oró a Dios? En el momento que estaba hablando con el rey, él hizo una oración. Allí mentalmente hay poder en Jesús. A veces oramos así, eso es una oración. Cuando estamos en un momento de dificultad, con invocar el nombre, eso es ya una oración. Señor, dame gracia en estos momentos. Señor, asísteme en estos momentos. Señor, respáldame. Entonces, esas oraciones cortas son el resultado de un tiempo de oración largo delante de Dios. Todos esos 4 meses que él estuvo orando, y ya cuando uno hace una oración corta es porque ha acumulado oración. Por eso les digo que es importante acumular oración, porque el Señor respaldará esas oraciones cortas después. Y el rey le concede. ¿Qué necesitas? ¿Qué pides? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuánto tiempo te vas a tardar haciendo lo que vas a hacer? Y Nehemías le presenta el plan y le dice que le permita ir a restaurar la ciudad. Y además de eso, deme cartas para los gobernadores, franquéeme, dice él, el camino, es decir, aparéjeme todo, porque voy a encontrarme con gente que va a preguntar si estoy autorizado o no. Y por favor, deme unas cartas donde voy autorizado por el rey. Y además de eso, provisión le pidió la autorización, le pidió el respaldo, y el rey le da las cartas para que vaya allá ante los que guardan los bosques y pida la madera que necesite. Le concede ir con ejército. 4 meses se tarda Nehemías con todo esto para llegar a esa procesión que va con él de soldados y el material que lleva. 4 meses se tarda Nehemías para llegar allí. Pero cuando llega se encuentra con una tremenda oposición, y allí está ese Sanballat del que leíamos al principio, y Gesén y otros que estaban allí. En el capítulo 4 lo podemos leer, en el primer versículo del capítulo 4 encontramos que este Sanballat que nosotros o yo que edificábamos el muro, y se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio. Versículo siguiente, y habló delante de sus hermanos y el ejército de Samaria, y dijo, y hace unas preguntas donde lo que busca es debilitar la moral de ellos. Es decir, que Nehemías, él ya tiene todo preparado, llega allí a la ciudad, pero ahora algo con lo que tal vez él no nos dice la Biblia si contaba con ello o no. Él sabía que iba a haber muchas dificultades, pero cuando ya
empiezan a edificar el muro, encuentra que hay unos gobernadores de otras ciudades aledañas y se oponen a que el muro sea edificado. Vea, amados hermanos, que nuestras vidas tenemos que ser muy constantes en el trabajo de la edificación de las murallas de nuestra vida. No se da el resultado, no se ve el resultado de un día para otro. Es toda la vida en la que nosotros estamos edificando murallas alrededor nuestro, de nuestros hijos, de nuestra familia. Todo el tiempo tenemos que estar cuidando esas murallas. Amén. Y entonces, conmovido con todo lo que estábamos viendo, lo que está sucediendo allí en la comunidad valenciana, que de alguna manera, como estuvimos allí un tiempo pastoreando y conocemos a los hermanos allí, entonces está uno como lo vive como muy de manera muy cercana, viendo lo que ellos publican, hablando con ellos, preguntándole cómo están, en fin. Y analizaba, al ver la desolación de todo esto, la Biblia nos habla, amén, nos habla de que en estos postreros días, amén, dice la Biblia que estando Jesús, en el libro de San Mateo, que estando Jesús en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron y le preguntaron, San Mateo 24:3, dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Vea lo que dice la Biblia. Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Se han levantado una cantidad de personas predicando, supuestamente predicando el evangelio, pero hay muchos engañadores, hay una cantidad. Hay hermanos que dicen, yo no voy a la iglesia, no hace falta. Hay gente que dice, no digamos hermanos, hay gente que dice no hace falta ir a la iglesia. Yo en YouTube encuentro ya una cantidad de predicación, a la carta encuentro mensajes, no hace falta ir, no hace falta hacer seminarios, no hace falta estar en eventos, aquí a través de la pantalla yo puedo verlo, y hay muchos que están engañando, y dice que oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y habrá hambres, y habrá terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Vea, amados hermanos, que la Biblia, esto fue escrito hace 2000 años, y tal vez alguien pueda decir, sí, en estos 2000 años se ha venido cumpliendo lo que está aquí profetizado, porque las guerras siempre las han habido, los terremotos siempre las han habido, las catástrofes siempre han estado ahí. Hace 4 años ya, en el 2020, que vivimos ese año de la pandemia. Muchos muertos hubieron, pero esto... Lo que más llama la atención es que esto fue una pandemia que afectó a nivel global. Ya Europa había vivido pandemias. En Europa en la Edad Media hubo una pandemia que se llamó la peste negra, algunos la llamaron la peste bubónica o bufónica, no recuerdo cómo se pronuncia. Y murió la tercera parte de los habitantes de Europa. A principios del siglo XX se vivió también una pandemia donde murieron muchísimas personas, sobre todo de Europa y gente de Norteamérica, porque fue la pandemia de la gripe española, que no se originó en España, sino en Estados Unidos. Pero en España fue donde hubieron más muertos que en cualquier otro lugar. Ahora, esta pandemia que vivimos en el 2020 fue una pandemia que
afectó a todo el mundo. No fue a nivel de un país, ni siquiera fue de un continente, sino que fue una pandemia que afectó y casi todo el mundo tuvo que ser vacunado. Es decir, que las cosas que están sucediendo ahora son cosas que no podemos decir que ya habían sucedido antes, sino que son cosas que están ahora afectando a nivel global. Hace un poco más ya de 2 años que se inició una guerra entre Rusia y Ucrania, y esta guerra ha afectado la economía a nivel global. Sí, es un territorio allí donde se está llevando a cabo esta tremenda guerra, pero el mundo entero está a la expectativa de lo que va a suceder. Esta semana estaba viendo que ya hay otro país, Corea del Norte, que está interviniendo. Todos los países del mundo están de una u otra manera interviniendo allí en esa guerra, aportando armamento, financiando a los países que están en conflicto. Pero ahora Corea del Norte entra con un aporte se dice que algunas fuentes 3,000, otros dicen que 5,000, otros dicen que 8,000 soldados de Corea del Norte que entraron ya allí en combate, ya están allí. Es decir, que dentro de Corea ahora se escuchó también la noticia de un alto funcionario alemán que decía entre 3 o 5 años Europa entrará en guerra con Rusia. Lo han dicho, es decir, que es una guerra inevitable. Un funcionario también israelí decía hace unos días atrás que el problema de Israel, el problema que tenía o la guerra de Israel no era en sí con los árabes, que ellos no eran sus enemigos más concretos, aunque sí, allí hay revueltas y se está ocasionando una guerra que nunca la había habido desde que Israel fue fundado en el año 1948. Ya van casi 70 años de que se fundó el Estado actual de Israel y nunca había habido una guerra así. La han habido, la guerra de los 6 días, una guerra también llamada la guerra de Yom Kippur, y han sido guerras fuertes, pero no como la que está viviendo Israel ahora. Y un funcionario de Israel decía: nuestro real enemigo es Rusia. Ellos saben que en la profecía habla de que un día habrá una guerra y que Rusia estará involucrado. Esto hablando de cuestiones que uno escucha y uno va atando cabos y uno va diciendo: lo que está escrito en la palabra se cumple y se cumplirá. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que esas guerras están afectando a nivel global la economía, el movimiento de tropas, la financiación armamentista. Los ejércitos o los países no están esperando a ver qué va a pasar. Los países están hoy más que nunca invirtiendo de su presupuesto que tienen para muchas cosas en el país, en esto de el armamento nacional, porque el mundo ve que una guerra se avecina y que en algún momento las naciones entrarán en conflicto. ¿Qué podemos decir de esto? Ay, pastor, yo pensaba que hoy veníamos y que nos iba a dar una palabra de que esto va a solucionar. Amados hermanos, estamos expuestos a pandemias, estamos expuestos a que la naturaleza en un momento dado actúe sin que nadie pueda prepararse, porque o son inundaciones, o son sequías, o son terremotos. Nadie está exento de que cualquier cosa pueda pasarnos. Amén. Entonces, la Biblia lo decía, la Biblia ya lo declara: porque oiréis de guerras y rumores de guerras. Y todos los días estamos viendo las guerras que hay en el mundo.
en Medio Oriente, guerras internas que viven los países. Haití está viviendo ahora mismo una guerra interna, una guerra civil tremenda, donde todos los días hay muertos y son del mismo país. En Centroamérica también, en Sudamérica también, tenemos diferentes conflictos. Reino contra reino, amén. Nación contra nación, pestes, terremotos, hambres. Vea que la Biblia habla de los 4 jinetes del Apocalipsis y habla de el primer jinete que viene en un caballo blanco y el que lo montaba también vestido de blanco, y dice que viene con un arco. Y entonces cualquiera puede decir que es Jesús, pero viene sin flecha, sin espada, porque viene a pronosticar la paz. El mundo está esperando en estos momentos de caos que venga alguien que solucione el problema que se está presentando. Alguien decía hace unos años atrás, yo lo escuchaba hace un poco más yo lo escuché eso como en el año 2009, que alguien decía que se necesita un gobernador, no importa de dónde venga, sea de parte de Dios o de parte del diablo, pero que venga y unifique el mundo, que venga y dirija a todas las naciones y que solucione el caos que hay. En ese tiempo se hablaba de la crisis económica que estaba afectando al mundo entero. España fue muy afectado con la crisis del 2008 hasta el 2015 y la gente andaba en tremenda angustia y se pedía que alguien venga y solucione esto. Actualmente se espera que alguien aparezca y que le dé solución, y la Biblia dice que sí, que vendrá alguien, que el mundo está esperando un Mesías. La gente espera a un Mesías, pero no como nosotros lo estamos esperando. La Biblia habla del inicuo, ¿verdad? Del hombre que viene y cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ese es el que viene en ese caballo blanco, porque viene a traer paz. Pero después aparece en la Biblia un caballo bermejo, un caballo rojo, y la Biblia nos habla de que habrán guerras en ese momento. Y después viene otro caballo. No es la intención en esta mañana como profundizar en este tema escatológico. Seguramente en unos días hablaremos con más detalle acerca de estos 4 jinetes del Apocalipsis. Lo que estoy diciendo es como la secuencia de lo que viene. Porque después de ese caballo rojo viene un caballo negro y representa muerte. Y después de ese caballo negro viene un caballo amarillo que también representa escasez. Porque es que esto es algo secuencial. Viendo lo que está sucediendo aquí a 350 kilómetros de nosotros, y cómo uno al ver las noticias esto le afecta, ¿cómo será la gente que lo está viviendo allí? Y esto es algo minúsculo para lo que va a suceder en el mundo entero, porque vendrá un momento en que la gente dirá paz y seguridad, pero cuando digan paz y seguridad, vendrá ¿qué? Destrucción y muerte repentina, porque entonces se empezarán las guerras, y la guerra traerá muerte, y la muerte traerá pestes a causa de la descomposición. Allá se está viviendo ahora que hay lugares donde no han podido acceder a sacar los cuerpos que están metidos en esos garajes. Hay un garaje creo que con 5,000 plazas y no se sabe lo que se van a encontrar ahí. Bueno, hay una cantidad de cosas y lo que está preocupando ahora es las epidemias que esto puede traer, porque el agua que está allí está mezclada con una cantidad de bacterias y los combustibles y todo. Bueno, ustedes lo han visto.
Pero después de eso, entonces hay hambre, porque ahora mismo la escasez de alimentos, ahora mismo sí está llegando y gracias a Dios porque el pueblo se está movilizando y porque hay la posibilidad de hacerlo. Pero cuando se esté cumpliendo lo que dice la palabra, es que todo esto traerá un hambre tremenda, habrá escasez de alimentos y por lo tanto entonces vienen las muertes por peste, las muertes por guerra, las muertes por hambre y se cumplirá lo que está escrito allí. Amén. Y dice la Biblia que todavía no es el fin, pero no es el fin. Y todo esto será principio de dolores. Amén. Y cuando habla de principio de dolores, está hablando de qué dolores. Está hablando de los dolores comparándolo con los dolores de la mujer encinta. ¿Cómo son los dolores de la mujer encinta? ¿Cómo son? Las contracciones cuando van a hacer el bebé cada vez son más constantes y con mayor intensidad. Cada vez. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer ante esto, pastor? Vea, hermanos amados, el consejo es: prográmese para vivir 100 años, pero viva como si el Señor viniera hoy. Sí, proyéctese con su estudio, proyéctese con sus ahorros, sus inversiones, lo que quiera hacer, pero hermano, que eso no sea la prioridad en su vida. Sí, hay que salir a trabajar, hay que buscar el pan, hay que hacer una vida normal, pero, amados hermanos, por encima de eso, que la palabra de Dios se está cumpliendo y Él en cualquier momento puede aparecer. Porque la Biblia dice que cuando dice, ve el versículo 14, dice, claro, dice, y os entregarán a tribulación, muchos tropezarán por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriarán. Amén. Versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí, después de todo esto, hay otras cosas que están allí en la profecía que van a suceder, pero, amados hermanos, Cristo llevará a su iglesia. Porque hay el texto en Tesalonicenses nos habla de que el Señor aparecerá en medio de todo esto. El Señor aparecerá antes de que empiece esa tribulación. El Señor aparecerá para llevar a su iglesia. Y lo tremendo es que la gente sabe de esto. Ahora, actualmente hay una religión que ha cogido muchísima fuerza que se llama la ufología. Hay gente que está estudiando el fenómeno ovni y están algunos creyendo que los ovnis vendrán a esta tierra, vendrán y traerán tecnología y ayudarán al ser humano, y están tratando de contactar con los ovnis. Y cuando la iglesia desaparezca, porque la Biblia dice que esto, la venida del Señor, el rapto, será en un momento que se compara con un parpadeo, con un abrir y cerrar de ojos. Amén. Y entonces, cuando el Señor venga, en ese momento el Señor levantará su iglesia, desaparecerá su iglesia y los muertos resucitarán, los muertos en Cristo, los cristianos que hayan muerto, ellos resucitarán. Esa será la primera resurrección. Amén. Después habrá otra resurrección, pero de los impíos. Pero los cristianos resucitarán, los que hayan muerto, ellos resucitarán. Los que hayan, la Biblia dice, dormido en Cristo, ellos resucitarán, y entonces resucitarán con un cuerpo transformado, y nosotros los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Gloria al Señor. Uy, pastor, esto parece algo, una película de ficción,
pudiese, sí, uno dice, ¿esto cómo será, hermano? La Biblia lo dice, la Biblia lo declara, está escrito y esto sucederá, así como hay precedentes del diluvio. La Biblia nos habla de Enoc, cómo fue arrebatado, en fin, es decir que cuando todo esto suceda, entonces la gente va a decir, fueron los extraterrestres que se lo llevaron. Entonces, volviendo allá al texto de Nehemías, Sanbalat, cuando Nehemías está edificando lo que estamos haciendo usted y yo, edificando las murallas de nuestra vida, para que cuando vengan esas catástrofes, entonces nosotros seamos guardados de esas catástrofes. Y la gente podrá hacer edificios con mucha tecnología, con muy buenas bases antisísmicos. Podrán inventarse y poner murallas de hormigón con hierro de una gran magnitud. Pero es que la muralla que realmente nos va a salvar de esas catástrofes se llama Jesucristo. Él es nuestra muralla. Amén. Cuando venga el turbión, Él es nuestra roca, donde nosotros podemos estar firmes. Gloria al Señor Jesús. Ahora tenemos que enfrentarnos al enemigo, porque el enemigo nos quiere hacer desistir de edificar la muralla. Y él viene con palabras que usa, que pone en el pensamiento, porque el enemigo actúa de esa manera. El enemigo, la Biblia nos habla de que el enemigo no lee el pensamiento, pero sí tira dardos, ¿verdad? Y dice, Efesios dice que tengamos el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Porque el enemigo viene con pensamientos, él no puede leer tu mente, pero él sí conoce cuál es tu debilidad, cuáles son tus temores, cuáles son tus dudas. Él conoce en qué área hay debilidad y por ahí el enemigo quiere influenciarte para que no avances. Y aquí Sanbalat lo que hace es, con esas palabras, querer debilitar dardos de fuego. Y entonces él hace la pregunta y dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? Amén. Nehemías esto está en el capítulo 4, versículo, creo que es versículo 3, versículo 2. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Es decir, que el enemigo lo que hace es hablarle y recordarle su debilidad. ¿En qué eres débil? Es decir, como que el enemigo ahí quiere atacar la conciencia, traerte a la memoria de que has fallado otras veces y de que si has fallado antes, ¿por qué no vas a volver a fallar? Porque tienes muchas debilidades, tienes muchas fisuras. Y entonces, hace un tiempo veía cuál debe ser la reacción cuando a alguien le estén haciendo bullying, sobre todo a los niños. ¿Cómo tiene que responder un niño cuando le están haciendo bullying? Mira qué fea que eres. Mira el color de tu piel, mira lo que tienes, la ropa que tienes, en fin. Cuando a alguien le están haciendo bullying, lo que tiene que hacer es no ponerse a llorar, sino reconocer. Tú dices que yo soy fea. Bueno, no soy perfecta. Tú eres guapa. Entonces desarma a aquel que le está atacando, como reconociendo. Y entonces yo decía, claro, es que esto es lo que uno tiene que hacer cuando el enemigo le está a uno recordando cosas así. Yo sé que yo soy débil. Y mi debilidad se la llevo al Señor. Señor, yo reconozco. Sí, diablo mentiroso, cochino, hay poder en Jesús. No, diablo, tiene razón. Soy débil.
Yo no voy a contender con el diablo. Señor, yo reconozco mis flaquezas, y el texto bíblico lo dice, rodeado de debilidad. Señor, por favor, Señor, tú eres mi fortaleza. Reconocer que no es por nosotros. Siempre a Nehemías lo encontramos allí dependiendo de Dios. Yo reconozco que soy débil. La primera pregunta es eso, como atacando allá su conciencia. Y la segunda pregunta que hace Sanballat es, ¿resucitarán de los montones del polvo? La segunda es, ¿acabarán en un día? Entonces ahora ya aquí les habla. La segunda pregunta es, ¿se les permitirá, verdad? Volver a ofrecer sacrificio. Aquí le está atacando su sistema de creencias. Amén. Y nosotros debemos de saber muy bien lo que hemos creído. Una cosa es en quién hemos creído y otra cosa es lo que hemos creído. Entonces contaba una hermana un testimonio que por allá hace unos años la secuestraron. Yo escuchaba ese testimonio hace unos 15 años. Y ella era una familia de la iglesia que contaba con muy buenos recursos económicos y a la esposa la secuestraron, a la hermana la secuestraron y entonces ella contaba de que se la llevaron y eran horas y horas de camino, le pusieron unas botas de caucho y para que caminara en el barro y caminó, dice que caminó, la llevaron y caminó por lo menos 6 horas de donde la llevaron y de ahí hasta la montaña. Y estando allí secuestrada, dice que ella lo que hacía era orar. Cuando en esa choza que la tenían, ella se arrodillaba a orar y los que la estaban cuidando, 2 guerrilleros la estaban cuidando y la observaban. Y entonces dice que un día llovía durísimo en esa selva y dice que llovía y se entraba el agua, pero que ella estaba allí orando y oraba y oraba. Y truenos y se escuchaba el aguacero tan fuerte que los guerrilleros, cuando ella estaba orando, se le acercaron al lado y para que ella orara por ellos también. Ella dice que hubo un momento donde estos guerrilleros le dijeron que nosotros hablamos de guerrilleros y eso. Algunos de pronto, para algunos sea como algo que no era cotidiano, yo no sé ahora, pero en la zona donde yo vivía era muy cotidiano. Yo vivía en el Casanare y era muy cotidiano esto de encontrarse uno en la carretera con gente que estaba al margen de la ley, secuestrando y todo eso. Y eso, yo no sé ahora, pero era como muy constante, ¿eh? Y a ella le dijeron estos guerrilleros que si quería volarse, que se volara, que ellos le ayudaban a escaparse. Pero ella les dijo, no, yo no me voy a volar, yo voy a depender de Dios, Dios sabrá qué hacer conmigo. Al fin y al cabo, al tiempo la soltaron a ella y ella dice que con el tiempo ella se encontró a estos guerrilleros en una convención. Entonces la buscaron y dijeron, ¿usted se acuerda de nosotros? Y ella los vio que sí, y estaban en una convención. Es decir, que uno tiene que saber lo que uno ha creído. Y que aunque el enemigo diga, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué rindes culto a Dios? ¿Para qué estudias la Biblia? ¿Para qué estudias la palabra? Bueno, nosotros tenemos un tesoro y el conocimiento de la palabra, el conocimiento de la doctrina, el poderlo vivir, el vivir ese evangelio, amado hermano, a alguien en algún momento dado impactará. Sin uno darse cuenta, alguien resultará impactado por cómo vives tú el evangelio. Y que la gente sepa, que la gente, cuando tú llegues a un lugar, no tienes que ir diciendo, yo soy evangélico, no, ni estar hablando de que digan, este es un fanático. Pero habrá un momento en el cual se sentarán a comer y tú cierras tus ojos. Y no tienes que decirle a nadie, soy evangélico, tú cierras tus ojos y oras por la comida sin avergonzarte. Sí, no nos avergoncemos de vivir el evangelio. Bonito lo que contaban las jovencitas. Estábamos allá en una cafetería y si las escucharon es porque estaban hablando de Cristo.
Y esa señora, digo, qué bueno ver jóvenes, adolescentes que leen la palabra de Dios. Alguien resultará impactado por el testimonio. Gloria al Señor Jesús. Alabanzas a Dios. Aleluya. Entonces, ataca primero su conciencia, luego ataca su sistema de creencias, cómo cree, cómo vive el Evangelio. Acabarán en un día. Aquí ya les quiere minar porque el enemigo, la herramienta que usa, la principal arma que él usa es el desánimo, y entonces da palabra de que el trabajo, lo que usted tiene por delante es muchísimo. O sea que ni para qué se pone a esforzarse porque no tendrá cuándo acabar. Yo quiero decirle que desde ya, hermanos, el tiempo, si no ha empezado, empiece ya a edificar. Aunque parezca que hay mucho por hacer, aunque parezca que es arduo el trabajo y que los resultados nunca los voy a ver, no se preocupe, que Dios se encarga de dar los resultados. Usted trabaje en edificar su vida, en esa relación que usted tiene con Dios, esa relación personal que usted tiene con Dios. Por favor, hermano amado, inviértale a esa relación que tiene con Dios, en esa comunión con Él, en esa meditación en Dios, en querer conocerle más, en acercarse más a Él. Señor, dame la sensibilidad, Señor, para entender, para escuchar tu voz, Señor. Dame un oído dócil, Señor, cuando yo escuche, Señor, tu llamado, lo que tú quieres de mí, a dónde me quieres guiar, Señor, y estar cerca de Dios, para que cuanto más cerca esté, más nítida será la voz de Dios, el mensaje que Dios quiere, y lo va a escuchar. Gloria al Señor. Pero necesitas acercarte, necesitas estar ahí para cuando escuches que Él habla, pide algo con vehemencia, tú puedas interpretarlo. Aleluya. Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas. Miren lo que hay ahí, son puros escombros. Eso ya es piedra caliza, eso no sirve para hacer un muro. Mire que no tienes recursos, no tienes con qué avanzar. Y el enemigo, eso es lo que dice, tú no puedes, tú estás solo, no tienes capacidad económica, no tienes recursos para hacer un muro. Pero es que cuando uno analiza cómo este hombre Nehemías fue organizando la edificación del muro, que fue hecho por fases, por tramos, perdón, y cada familia del pueblo se fue encargando de un tramo. Y cuando venían los enemigos, Nehemías dice que ellos estaban preparados y que ellos con una mano trabajaban en la obra y con la otra mano empuñaban la espada. Y dice que hubieron momentos en los cuales no se quitaban la ropa sino solo para ducharse, dormían con la misma ropa y estaban siempre vigilantes y descansaban un poco y cuidaban lo que ya estaban edificando, lo que estaban construyendo. Y había momentos donde había por allá una escaramuza y les dijo, como es que el lugar es tan amplio, la muralla es tan grande, no podemos estar enfocados en un solo lugar, pero no se preocupen. Cada uno donde esté habrá un oficial con una trompeta, y donde suene la trompeta, allá entonces nos iremos todos, nos volcaremos para ir a apoyar en medio de esa escaramuza. Y entonces los enemigos, ellos edificaron, los enemigos quisieron atacarles moralmente, físicamente, pero es que ese Nehemías tenía un discernimiento especial, ese Nehemías tenía un liderazgo especial, y ese Nehemías está aquí y se llama Jesucristo. Voy a invitarle a estar en pie. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, yo me atrevo a creer, la Biblia no dice el día ni la hora de la venida del Señor. No nos dice, porque si la Biblia dijera, no, es que viene en diciembre, entonces la gente estaría viviendo tal vez una vida
sin temor de Dios, alejados de Dios, hasta noviembre, y en diciembre se consagrarían. Si la Biblia nos dijera un año, en el año tal viene, entonces la gente viviría y no buscaría de Dios. Es muy probable eso. Pero qué bueno que no nos diga cuándo viene. Porque eso nos lleva a saber de que tenemos que estar preparados para su venida. Yo creo, amados hermanos, que hace 2000 años que el apóstol Pablo escribió que él esperaba vivo, él estaba vivo, y él decía: nosotros, los que hayamos quedado. Y él creía que él iba a ser arrebatado hace 2000 años. Él lo escribió creyendo que para su tiempo Cristo regresaría. Han pasado 2000 años y estamos viviendo los postreros de los postreros. Estamos en la recta final. Yo no sé si usted lo cree, pero estamos en los postreros de los postreros, en lo último de lo último. Y gloria a Dios. Y yo le invito a usted que no solamente espere la venida de Cristo, sino que ame también su venida. Que usted diga: Señor, yo te estoy esperando. Porque yo me atrevo a creer que nosotros seremos la generación que será transformada. Creo que nosotros no seremos esa generación que va a ver muerte, porque los muertos resucitarán, pero habrá gente que no muera, que no va a experimentar la muerte, que va a experimentar la transformación. Los que murieron experimentarán, tendrán la experiencia de lo que es morir y tendrán la experiencia de lo que es resucitar. Ahí hay un grupo, ¿cierto? Ellos tienen la experiencia de que mueren y tendrán la experiencia de que resucitarán. Y eso también es glorioso. Y otros no moriremos, sino que seremos transformados. La venida del Señor está a las puertas. La vida no está comprada. La vida no es segura y no pasa nada, porque sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Amén. Yo quiero invitar a alguien en esta hora a venir a este altar y decirle: Señor, yo quiero que me ayudes a edificar esos muros, que el diablo no pueda entrar y hacer estragos en mi vida. Porque eso es lo que el diablo quiere, que usted no pueda edificar para cuando él le dé la gana entrar y desordenar y destruir. Quiere que vivas en vergüenza, quiere que vivas en oprobio, quiere que vivas diciendo: no soy capaz, no puedo. No, amado hermano, quiero invitarle en esta mañana, motivándole a creer que esta obra es de Dios, que la obra que Él hace en cada uno de nosotros en nuestra vida no es una obra tuya. Nehemías, todo lo que hizo Nehemías, siempre estuvo dependiendo de Dios. Cuando el enemigo quiso venir a atacarle, a desanimarle, siempre dijo: Señor, mira a Sanbalat, mira a Tobías, míralo, Señor, sus conspiraciones. Mira, Señor, cómo vienen a atacarnos, a derribarnos la moral. Siempre estuvo allí dependiendo de Dios. Yo quiero invitarle en esta mañana que usted venga a este altar y le rinda su vida a Dios. Alguien que no se haya bautizado todavía, quiero invitarle a este altar a venir a entregarle su vida a Dios y decirle: Señor, quiero tener una experiencia contigo, quiero conocerte más.
No es la intención motivarle a través del miedo, no. Aquí estamos, no por miedo. No es que nos prohíben, es que esto no se puede hacer. No. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a descubrir el peso de su yugo. ¿Sabe cuál es el peso del yugo de Cristo? Es fácil y ligera mi carga, dice Él. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque es fácil. El yugo de Cristo es la obediencia, la dependencia. Señor, quiero obedecerte. Señor, sosténgame de su mano. Señor, no quiero alejarme de ti. Señor, yo me siento, Señor, como un ave fuera del nido, como un pez fuera del agua sin ti, Señor. Tú eres el aire que yo respiro, Señor. Yo dependo de ti, Señor. Aprende a depender de Dios. Déjate guiar, déjate direccionar por Él. Aleluya. Porque lo que nos mueve no es el miedo al infierno o a la gran tribulación. No, eso no nos mueve. Nos mueve es que estamos enamorados. Yo estoy enamorado de mi Cristo. Y no me veo viviendo una vida sin Él. No soy capaz de vivir una vida sin Cristo. ¿A dónde iría? ¿A dónde iría sin Cristo? ¿Quién me defendería? ¿Quién me guiaría? ¿Quién me consolaría? ¿Quién? Él es mi consuelo. Aleluya, Él es mi refugio. Quiero invitarte en esta hora a venir a refugiarte en Él. Aleluya. Escóndete en Él, Él es la muralla. Él es la muralla.